puede acogerse el plazo de 24 horas, que está en el artículo 344, segundo párrafo, para poder demostrarle al juez que esa excepción de incompetencia no tiene fundamento. Además, el juez por su parte, como es una excepción de incompetencia, está vulnerando la competencia propiamente del juez. Vámonos al artículo 309, por favor. 309 de su Código de Trabajo. Recuérdense que aquí en el artículo 309 dice, en el segundo párrafo, los conflictos de jurisdicción por razón de materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. En este caso, cuando exista esa duda de competencia, pues la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver, pero cuando se plantee la excepción de incompetencia, en el primer párrafo en donde dice si un juez se estima incompetente por razón del territorio o de materia conocer el proceso, podrá remitirle el expediente al otro. Entonces, ¿aquí qué pasa ahora? En la realidad, como ya tenemos un sistema digital, todas las demandas están digitalizadas, el juez manda a solicitar al centro laboral, en este caso, al Centro de Justicia Laboral, el registro si existe razón de incompetencia, si realmente por el planteamiento que se ha hecho, existe otro proceso, otro proceso, porque en algún momento se justifica que ya existe otro proceso desarrollándose en otro juzgado. Entonces, ese era muy común, esa excepción de incompetencia, indicar que ya en el juzgado de Amatitlán se encontraba ya una demanda con los mismos términos. Entonces, pero como estamos en un sistema digital, el juez manda inmediatamente a solicitar al Centro de Justicia Laboral esta prueba. Sí, estamos aquí en la ciudad capital. Si estuviéramos en el interior de la República, pues entonces existe ese plazo en donde se da un plazo de 24 horas para que puedan la parte demandante presentar sus medios de prueba y determinar si en efecto existe o no esa incompetencia. Entonces, ahora, esa excepción de incompetencia ya no causa mayor efecto, porque los jueces en su momento diligencian la audiencia. Bajo reserva, le llaman los jueces. Llevan a cabo la audiencia bajo reserva, en el entendido que si al momento de desarrollarse y presentar las medidas de prueba en donde se demuestra que en efecto esa excepción de incompetencia no tiene fundamento legal, la audiencia se le da validez y se continúa en donde se dejó. Si por algún caso esa excepción de incompetencia sí tuviera fundamento, entonces el juez deja las actuaciones sin ningún efecto y le remite el expediente al juez que le corresponde, según el artículo 309. Pero más que todo, los jueces ahora, como les digo, en el sistema ellos rápidamente verifican si en efecto existen más demandas en otros juzgados con los mismos términos, ¿verdad? Con los mismos actores y las mismas peticiones. Entonces ahí dejan ellos ya sin efecto esta excepción de incompetencia. Pero pues antes era muy común, muy utilizada, ahora no, ¿verdad? Ahora es distinta la finalidad de utilizar las excepciones de incompetencia.
Para que nos quede claro, entonces son mecanismos de defensa que utiliza el demandado ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Para qué? Que busca depurar el proceso para evitar a futuro que hayan nulidades. Ese es en ese sentido las excepciones dilatorias. Se van a resolver antes de contestar la demanda, ¿sí? Posteriormente a ellas, estas son las excepciones dilatorias que recuérdese que son las nominadas, en donde el Código el Procesal Civil y Mercantil supletoriamente nos va a estar apoyando con indicarnos cuáles son esas excepciones que en su momento se van a considerar como excepciones dilatorias. ¿Alguien me estaba levantando la mano? Dígame, Rocael, lo escuchamos. Sí, gusto saludarle, licenciada. Sí, en este caso como que en el material que usted nos proporcionó, pues habla acerca de cuando el demandado, ¿verdad? Son las excepciones. Puede solicitar ante el juez la declinatoria o la inhibitoria. Me parece que entraría aquí en esto que usted nos está refiriendo ahorita. No sé si estoy correcto, licenciada. Gracias. Sí, en efecto, en el artículo 309, ahí tenemos el desarrollo de la excepción de incompetencia, en donde el juez debe de inhibirse de conocer en su momento la demanda, ¿verdad? Si considera que él no es juez competente derivado de las pruebas, de los documentos que se aporten en la sentencia, y obviamente la parte demandada va a presentar pruebas, no solamente interponer, mire, señor juez, vengo a interponer la excepción de incompetencia. No, también tiene que presentar pruebas porque manifiesta que esa excepción tiene fundamento legal. ¿Por qué el juez debe de suspender el desarrollo del proceso para poder diligenciar esa excepción de incompetencia? Entonces, según el artículo 309, si hubiera fundamento legal que sustente esa excepción y el juez la declare con lugar, inmediatamente el juez se declara, se inhibe de conocer la demanda y ya se la traslada al juez que corresponde, ¿sí? Entonces, lo que quiero que nos quede claro es que las excepciones dilatorias nos sirven para depurar el proceso, para evitar futuras incidencias que en algún momento, pues, en su momento, pues, vayan a atrasar más el diligenciamiento del proceso. Y, perdón, estas se deben de presentar antes de contestar la demanda. Al presentarse antes de contestar la demanda, el juez tiene la obligación de desarrollar y darle trámite a las mismas. Y al darle trámite a la misma, debe de darle parte a la parte trabajadora y luego manifestar si procede, si no procede o proceden, cómo resuelve el juez las excepciones dilatorias. Entonces, hasta ahí estaríamos, porque luego sigue el paso de la contestación de la demanda, y en la contestación de la demanda, entonces vienen varios efectos. Al momento que se contesta la demanda, pudiera haber, el juez le va a preguntar a la parte demandada, mire, ¿cómo se pronuncia usted ante la demanda? No la acepto, señor juez. En su momento considero que el trabajador no, la persona que me está demandando no fue nunca mi trabajador.
Entonces solamente manifiesta que no y pasamos al número 5. También pudiera darse que haya una contestación negativa, pero que en su momento haya una reconvención. La parte demandada puede contrademandar al trabajador. Y luego, la excepción perentorias. Estas excepciones perentorias también es una contestación negativa y la excepción perentoria son planteadas, como lo dice el texto, al momento de contestar la demanda. Al momento de contestar la demanda son planteadas las excepciones perentorias y estas lo que buscan es atacar el fondo del proceso. ¿Cuál es el fondo del proceso? Todo lo que hayamos consignado en nuestra demanda. Entonces, las excepciones perentorias buscan destruir la pretensión que en su momento el trabajador manifestara en la demanda. Ahí es lo que busca la excepción perentoria, pero estas se presentan en la contestación de la demanda, ¿sí? Ahí va la diferencia. Las excepciones dilatorias son antes de contestar la demanda. ¿Por qué? Porque consideramos que hay una demanda defectuosa, hay una falta de personalidad, consideramos que esta ya es cosa juzgada, que este juicio, esta demanda ya se promovió por el trabajador en otro juzgado, en otro departamento, y ahora aquí en la ciudad capital busca promover nuevamente la demanda. Transacción, posiblemente ya hubo antes, al momento que se interpuso la demanda, la parte demandada no había pagado, pero en el interín, en los 2 o 3 años que duró la fecha que llegara la audiencia, posiblemente la parte demandada llegó a un arreglo con el trabajador y le pagó. Entonces, cuando llega la audiencia, si no es que se ha presentado el finiquito, entonces pueden presentar la excepción de dilatoria de transacción. Quiere decir que ya la obligación, ya se reconoció la obligación del patrono y que ya le fue pagada las prestaciones laborales al trabajador. Y así sucesivamente cada una de estas excepciones nominadas que conocemos como excepciones dilatorias. ¿Cómo estamos hasta acá? Bueno, ¿alguna duda con la excepción dilatoria hasta el momento? Dime, Ricardo. Licenciada, buenas noches. Usted decía que si el juez dice no al lugar a la excepción dilatoria, ¿siempre lo eleva a la Cámara de la Corte Suprema de Justicia o ahí se queda? ¿No hay algún proceso para elevarlo? No, porque si aquí estamos en primera instancia, estamos en el desarrollo dentro de la audiencia. Miren, vean su esquema, estamos en la audiencia. Y en la audiencia estamos desarrollando las excepciones, pero si hubiera una excepción de incompetencia, esta excepción de incompetencia se presenta antes de que se celebre la audiencia. Vean acá. Por lo regular, antes de que se desarrolle la audiencia o bien en audiencia. Pero por eso es que el juez le da el plazo a la parte demandante, o sea, a la parte actora en el proceso, ahí en audiencia para que conteste la excepción dilatoria o bien se acoja al plazo de 24 horas. ¿Por qué? Porque aquí el juez le están presentando un memorial y le están diciendo, mire, estamos planteando excepciones dilatorias. Pero el juez necesita escuchar a la otra parte. ¿Sí?
Ahora, cuando sea una excepción de incompetencia y esta sea presentada antes de celebrarse la audiencia, igualmente el juez le va a dar el plazo a la otra parte para que se pronuncie al respecto y se determine si en efecto hay una excepción de incompetencia. Si sí hubiera fundamento legal para darle trámite a esa excepción de incompetencia que no corresponde demandar aquí en la ciudad capital, no que corresponde que el juez de Chimaltenango tenga que llevar a cabo la audiencia, entonces el juez debe de proceder como en el artículo 309. Resolver la excepción de incompetencia y remitir el proceso al juez de Chimaltenango. Como ya decía el compañero ahí, debe de inhibirse de conocer el proceso. Pero aquí es porque el juez ya escuchó a la parte actora, a la parte demandante, y determinó que en efecto sí tiene lugar la excepción de incompetencia. Caso contrario de que no hay fundamento legal para la excepción de incompetencia, pues el juez manifiesta que no procede esa excepción de incompetencia y continúa el desarrollo de la audiencia. ¿Quedamos claros ahí? Licenciada, ¿qué pasa si habiendo prueba el juez no se inhibe de conocer y sigue conociendo el proceso? ¿Qué dice mi bufete de abogados presentes? ¿Qué creen ustedes que pasaría? El litigio no es de solamente una parte. ¿Qué creen que debería de pasar ahí? Habría que recusar al juez. Posiblemente sea una salida, recusen al juez, pero ¿quién se manifiesta? La parte actora. Exacto. Por eso mismo que se le da el plazo a las partes para que se pronuncien, el juez debe de resolver si le da trámite a la excepción de delatoria, la declara con lugar o no, dependiendo de lo que le estén planteando. Si una de las partes no está de acuerdo, entonces puede impugnar esas resoluciones. Déjenme ver, quiero ver una cosita, sí. Vamos a ver, recursos. No, todavía no les he puesto los recursos aquí. Ya. Perdón, estaba viendo si ya tenían los recursos ahí, el esquema de los recursos. Entonces, en este caso, si hubiera alguna resolución del juez que no está de acuerdo una de las dos partes, pues puede impugnarla, ¿verdad? Ya vamos a ver las impugnaciones al regresar de los exámenes, no se preocupen, ahí vamos a atacar con toda la información. Vamos a completar la información de las excepciones y con recursos. Ahí vamos a entrar en el segundo parcial. Dime, Joel. Buenas noches, licenciada, un gusto. Solamente para comprender la presentación de la excepción de incompetencia, ya una vez que yo he sido notificado como patrono de la demanda y posteriormente ya tengo el día de la audiencia, por ejemplo, en este caso, pues es el 4, ¿verdad? De marzo. ¿Sí? Entonces, de forma escrita, yo puedo con anticipación mandar, por ejemplo, un memorial donde yo presente esa excepción antes de la primera audiencia o específicamente en esa primera audiencia yo tengo que presentar esa excepción. Muchas gracias. No, la pueden presentar con antelación. Lo que se busca es, por ejemplo, la parte demandada, lo que busca la parte demandada es que esa audiencia no se lleve a cabo.
Y las excepciones, recuérdense que es el mecanismo para depurar el proceso, o sea, para corregir cualquier defecto que la demanda pues tenga. Gracias, licenciada. Y en ese tiempo, entonces, por ejemplo, si yo lo envío, por ejemplo, unos días antes de de la primera audiencia, el juez puede conocer, por ejemplo, el memorial y decir, ok, yo le doy al lugar a su excepción antes de que se suscite la primera audiencia y ya notifica al demandante de que yo presenté esa excepción. Sí, inmediatamente, una vez recibe la excepción el juzgado, resuelve la excepción y le concede el plazo para que la otra parte se pronuncie. Eso es simultáneo, al mismo tiempo que ya recibe la excepción, ya señala un plazo específico para que la otra parte se pronuncie, si estamos antes de la audiencia. Ahora, lo que pasa es que muchos abogados de la parte demandada no les interesa pronunciarse antes de la audiencia. Ellos lo que quieren es, dependiendo de los intereses de los abogados, llegar el día de la audiencia y decir, bueno, la audiencia hoy, pues mire, planteamos excepciones dilatorias, señor juez, entonces vamos a esperar que se resuelvan, ¿verdad? Obviamente, por las excepciones dilatorias que muchas veces se presentan, la parte actora o la parte demandante no va preparada con todos sus medios de prueba para poder contrarrestar esas excepciones dilatorias. Entonces, la mayoría se acoge al plazo y como ya les dije, los plazos en la ley, en el código están establecidos, pero lamentablemente estos plazos no se cumplen por la alto nivel de trabajo que tienen los jueces en sus juzgados. Entonces, se somete, digamos, un plazo de 24 horas para nuevamente volverse a presentar al juzgado, posiblemente se convierta en 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Entonces aquí el único perjudicado es la parte actora porque es la que está perdiendo el tiempo y no le están pagando. No sé si quedó aclarada la duda, Joel. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, así estaríamos cerrando el tema de la excepción de excepción dilatoria. Por favor, lo más importante de esta excepción es, como se los decía, que ustedes sepan en qué momento procesal se deben de presentar. ¿Por qué razón se utilizan estas excepciones dilatorias? ¿Y cuáles son esas excepciones dilatorias? Con esas 3 preguntas que usted pueda responderse, no hay ningún inconveniente en el examen, ¿oyeron? Entonces, que sepa usted el momento procesal en que se van a interponer, luego el efecto que causan o la razón por la que se están interponiendo esas excepciones dilatorias y luego pues lo que busca resolver esas excepciones dilatorias, ¿verdad? ¿Cuáles son esas excepciones dilatorias? Definición de cada una de ellas para que les quede claro, ¿sí? ¿Estamos por el momento? ¿Sí? ¿Estamos todos? Bueno, Sí, licenciada. entonces, ¿qué manda? Sí, muchas gracias, licenciada. Ok, bueno. Entonces, de su texto, voy a empezar, bueno, lo primero que vimos fueron los principios procesales, ¿sí? Vamos a empezar a dar un recuento de la cantidad de información que llevamos hasta este momento, los principios procesales, derecho individual del trabajo, ¿qué son esos principios? ¿Para qué nos sirven los principios? Vimos que analizamos el artículo 15 del Código de Trabajo, el artículo número 12, también vimos en qué momento pueden ser aplicados estos principios laborales, cuál es la finalidad, la función que que desarrollan dentro del proceso,
y además, en qué momento pueden ser utilizados y cómo son aplicados en el conocimiento del juez, del Poder Judicial. Vimos algunos principios procesales acá, el principio protectorio o tutelar, reglas del principio protectorio tutelar. Estas tres operan en todo el desarrollo del proceso: un dubio pro operario, regla de aplicación de la más favorable al trabajador, regla de la condición más beneficiosa al trabajador. Indubio pro operario, como ya hablaba, regla de la aplicación, e iba explicando cada una de ellas. Bueno, el principio de irrenunciabilidad. Este principio, pues lo vimos ampliamente desarrollado en esas garantías mínimas que encontramos en nuestra Constitución, ¿verdad? Por favor, recuérdese que el día del examen usted puede llevar su Constitución, puede llevar su Código Procesal Civil y Mercantil y también puede llevar su Código de Trabajo. Vaya equipado para su examen, ¿sí? Porque recuérdese que su examen, las preguntas que van a ser preguntas directas, en donde usted va a desarrollarlas, pero con fundamento legal. Entonces, tenemos en la sección 8ª de la Constitución, el artículo 101, ahí empezamos a ver el desarrollo del derecho del trabajo. Tenemos el derecho del trabajo como tal, los derechos sociales mínimos que tenemos en el artículo 102 de la Constitución, esos derechos mínimos que gozan los trabajadores. Luego, pues tenemos en la Constitución también el artículo 103, la tutelaridad de las leyes de trabajo. Tenemos 106, la irrenunciabilidad de estos derechos. Y aquí tenemos en el segundo párrafo el principio indubio pro operario, que busca proteger y fortalecer a los trabajadores en el desarrollo de un proceso. Entonces lo tenemos contenido desde el artículo 101 al artículo 106 de su Constitución. Esa es lectura obligatoria, por favor, para que pueda recordarse lo que a un principio entramos analizando. Todos estos principios se van desarrollando dentro del derecho procesal del trabajo y busca fortalecer el conocimiento o bien el planteamiento de esas tesis que usted va a trabajar cuando elabore su demanda, ¿verdad? Entonces, este fue el material de los principios procesales. Hay más principios procesales, están contenidos aquí en este texto. Derecho procesal del trabajo, el significado, los sinónimos que existen con respecto al derecho del trabajo, el derecho procesal del trabajo, cómo se le reconoce. También tenemos los principios que lo forman. Aquí hay otros principios más, de publicidad, de oralidad, de sencillez, poco formalista. Al decir de sencillez y poco formalista, estos principios no significa que no se llenen los requisitos legales establecidos dentro del Código de Trabajo, ¿sí? Cuando usted redacte su demanda, la demanda, pues, usted mismo puede otorgarse la defensa del proceso si tiene conocimientos legales. La ley no le exige que un abogado esté con usted. Usted decide si se defiende solo porque tiene conocimientos legales o bien necesita la asesoría o la auxiliatura de algún profesional. Entonces, en ese sentido es que es sencillez un poco formalista, pero sí se tienen que llenar los requisitos legales y actuar de acorde. Tu micrófono, Pablo, se te activó. Gracias.
pero tienen que actuar de acorde a lo que la ley establece, el Código de Trabajo, la Constitución, ¿sí? Entonces, aquí están estos principios. Tenemos definiciones sobre la naturaleza del derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo, la relación que existe con otras normas, en donde pues intrínsecamente está relacionada con el derecho penal, derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho administrativo. Vimos en su momento la jurisdicción que existe, que tienen los tribunales de trabajo de poder conocer el desarrollo de cualquier demanda. Lo que establece sobre la Constitución y sobre el derecho que tienen los juzgados de trabajo de conocer cualquier conflicto laboral. También tenemos órganos jurisdiccionales dentro del derecho del trabajo. Recuérdense que los unipersonales en su momento pues fueron los juzgados de trabajo, pero con el tiempo se convirtieron en juzgados pluripersonales. Tenemos los colegiados, órganos colegiados como lo que son las salas de la Corte de Apelaciones, que nosotros en el derecho del trabajo manejamos dos instancias. Primera instancia, los juzgados de trabajo. Segunda instancia, las salas de la Corte de Apelaciones. Todo eso lo vimos dentro del artículo 283 en adelante. En los tribunales mixtos lo expliqué muy brevemente, que son todos aquellos tribunales que se conforman, pero en materia colectiva, ¿verdad? Pero eso es en materia colectiva cuando hay un conflicto de carácter económico-social. Entonces, estos tribunales mixtos se organizan y se unen de esa forma. Unos delegados de la parte trabajadora y otros delegados de la parte patronal. Pero los tribunales mixtos operan en materia colectiva. Luego, pues está el desarrollo del derecho procesal individual, la otra parte ya explicando las partes dentro del proceso, la capacidad procesal que se tiene. Aquí no tenemos que olvidarnos del artículo 314. Aquí encontramos también una capacidad relativa del trabajador para poder optar a un trabajo. Recuérdese que en materia civil, ¿qué edad es la que tenemos establecida para ser sujeto de derechos y obligaciones? 18 años, líquida. 18 años, gracias César. Pero aquí en el Código de Trabajo tenemos la excepción a la regla, en donde encontramos una capacidad relativa, porque menores de 18 años pueden laborar. Para esto también, en su momento, pues, la ley otorga esa facultad, pero tiene ciertas características que se tienen que cumplir. ¿Cuáles serían esas obligaciones que se tienen que cumplir para que un menor de 18 años pueda laborar? ¿Qué pasó? No habían leído el texto, ¿verdad? Ya me di cuenta. Son 15 años, líquida. Así. ¿Por qué 15 años? Porque eso establece el convenio de la OIT. Pero si el Código de Trabajo dice en el artículo 31, que son 14. Pero Vamos a ver Guatemala ahí. debe acogerse al convenio que ratificó. ¿Qué dicen los demás compañeros?
Si no De estuviera acuerdo establecido. con la opinión de los compañeros, que todos los convenios ratificados por Guatemala deben de prevalecer. Ujú. Dime, Ricardo. Licenciada, pero si está establecido en el Código de Trabajo, tendríamos que respetar lo que dice el Código de Trabajo, y en caso de que no estuviera establecido acá, entonces supletoriamente tendríamos que acogernos al convenio. Ujú. Hay un Sí, yo opino conflicto que de normas, entonces. Vamos a ver, Eduardo, ¿qué dices tú? creo que por favorecer al trabajador, licenciada, nos vamos a acoger a lo que dice el convenio de la OIT. Ujú. Por jerarquía, licenciada, sería primero ver el tema de los convenios. Ujú. Bueno, les voy a arrojar un poco de luz, ¿sí? Así es como entran los debates legales cuando ya conocemos el punto. Vamos a ver, Jorge, la última intervención y luego les voy a... Dime, Jorge. Sí, Ligda, es según acuerdo ministerial número 260-2019 del Ministerio de Trabajo. La autorización para trabajar solo la pueden iniciar los mayores de 15 años. Bueno, entonces recuérdese, por disposición ministerial, dice un acuerdo ministerial. Vámonos a la pirámide de Kense, ¿sí? La famosa pirámide. ¿Qué es lo primero que encontramos en la pirámide? Las normas constitucionales. Luego, las normas ordinarias. Luego, las normas reglamentarias. Y luego, otras normas, como en este caso, acuerdos ministeriales, pactos colectivos, convenios, ¿sí? Ahí tenemos en ese orden. Ah, bueno. Pero entonces, ¿qué hacemos con los convenios, con los tratados? ¿Y en qué momento pueden ser equiparados esos convenios a la Constitución? Pregunto. En caso de derechos humanos, Ah, vamos a ver, Rocael, dime. Sí, en el caso de los derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, dice un convenio por ahí. Miren todo lo que ustedes tienen que ir analizando. Catherine. Cuando favorezca al trabajador, licenciada. ¿Ah? Cuando favorezca al trabajador. Miren, ustedes tienen toda esa argumentación. Entonces ya tengo dos posturas. Tengo una postura que dice que es de los 15 años en adelante por el acuerdo ministerial, por el convenio de OIT, y otro compañero que dice que no. Se tiene que respetar lo que establece el Código de Trabajo. Bueno. Ingrid, la última, y luego pues nos vamos al artículo que nos define todo. Dime. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues yo pienso que sí a los 14 años, porque aquí en Guatemala pues hay muy poca, o sea, oportunidad laboral y hay familias que necesitan pues esos ingresos. Entonces yo pienso que a los 14 años, es lo que diga nuestro código. Recuérdense que por eso en su momento existe la Inspección General de Trabajo, porque él es el que va a regular esas relaciones laborales y va a determinar si es viable o no. El convenio de OIT es sumamente importante porque viene, ya hablamos en qué posición están esos convenios en nuestro ordenamiento interno. Y como bien lo decían ustedes, no puede venir a alterar. En efecto, no viene a alterar, pero también alguien más dijo, viene a superar lo mínimo que teníamos establecido. Entonces, vamos a leer primero el artículo 17 del Código de Trabajo. Por favor, levánteme la mano, alguien que quiera leerlo. Por favor, Claudia, gracias. Buenas noches, licenciada. El 17, dijo el artículo 17, ¿verdad? Sí, por favor. Integridad del salario. Sobre los sueldos o salarios de los servidores públicos no puede efectuarse más descuentos o embargos que los autorizados por la ley
o por resolución dictada por los tribunales de justicia. La orden de embargo debe ser dictada para el juez. Perdón. Del Código de Trabajo. Sí, del Código de Trabajo lo estoy leyendo. El 17. El 17 me dijo, ¿verdad? ¿El 17 me dijo, licenciada? Indubio pro operario, artículo 17. Por favor, léelo tú, Roxana. Claro. Artículo 17, para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Y no sé si pueda agregar algo del artículo 101, inciso L. Establece los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Correcto. Miren, pues, primero que nada, para poder hacer esa integración de normas, esa interpretación de normas, porque aquí cada uno estamos jalando para nuestro lado y es el estira y el encoge que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Primero que nada, nos vamos al ordenamiento de las normas, a las leyes conexas, ¿ok, Claudita? Entonces, en el ordenamiento legal, primero tenemos que poner en ese orden las normas internas que tenemos, constitución, normas ordinarias, reglamentarias, convenios, pactos, acuerdos, en ese orden. Bueno, pero existen los convenios y esos convenios han sido ratificados por Guatemala y antes de ser ratificados por Guatemala, estos convenios los evaluaron de que no pueden venir a contravenir el orden interno que ya tenemos. Entonces, y cada vez que se supere o se mejore en las condiciones del trabajador, por eso mismo estos convenios causan estos efectos y son adoptados. Entonces, en este caso de la edad relativa para poder trabajar, el Código de Trabajo en su momento, recuérdense que el Código de Trabajo, ¿de qué año es? Pregunto. Del 44, 1944, en la etapa de Arévalo, si no estoy mal. 47. 1947. 47. 1947, gracias. Ok, entonces, aquí venimos y nos damos cuenta, imagínense de qué año data nuestro código. Y a la fecha todavía es funcional, pero a la presente fecha se han dado más instrumentos legales que han venido a fortalecer en su momento lo que está plasmado en el Código de Trabajo. ¿Se recuerda cuando una de las primeras clases fue decirle a usted, defina qué es salario? ¿Sí? En nuestro Código de Trabajo, ¿cómo contempla la definición de lo que es salario? Y si nosotros venimos y al momento de que queramos mejorar esta prestación a la presente fecha, la definición de salario en 1947 fue una y aquí está plasmada en el Código de Trabajo, pero el convenio 95 de OIT vino a mejorar la comprensión de qué es el salario, que ya no deja libre ni sueltas en varias interpretaciones, no que todas las amarra en una sola. Entonces, eso es lo que hacen los convenios. Y por eso el artículo 17 sobre la interpretación. Y aparece ahí este principio importante, indubio pro operario. ¿Qué buscamos con el desarrollo y la protección de los convenios internacionales? En este caso, el de proteger al menor de edad. La Inspección General de Trabajo tiene que autorizar que el menor de edad puede trabajar, pero con previa autorización de los padres y no en cualquier tipo de trabajo. Miren que ha sido tan doloroso. Yo creo que ustedes han escuchado las noticias en conjunto conmigo en algún momento. En la época de vacaciones, hace como 2 o 3 años, un jovencito se fue a trabajar a una finca aquí por San José Pinula,
y terminó amputado en las piernas, porque estaba trabajando en una máquina que apodaba pasto y en algún momento el joven le atrapó el pantalón, la máquina, y le trituró las piernas. Él estaba en básicos. Había ido a trabajar de vacacionista para poder seguir estudiando el siguiente año. Imagínense qué doloroso. Por eso mismo, los convenios internacionales vienen y colocan limitantes. Y ojo, usted como asesor legal tiene que estar muy despierto al momento de que en esa empresa contraten personal que en su momento sea menor de edad. El Código de Trabajo establece una edad, es cierto, pero los convenios vienen a mejorar esas condiciones, por eso es que han sido incorporados en nuestra legislación. Ahí decía una compañera, ahorita les doy la palabra a los compañeros que tienen levantada la mano, las cueterías, es cierto, miren, recuérdense que todo ese tipo de negocios muchas veces son familiares y es ahí en donde el menor de trabajo trabaja a la par de los padres, pues, y en su momento, y muchas veces no están regulados y no hay ningún control en esa relación laboral. Jocelyn, dime. Jocelyn, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Muy bien. Rocael, ¿tienes levantada la mano? Dime. Se nos fue a tomar cafecito Rocael. No, licenciada, no. Muy bien, entonces aquí está una explicación, pero el artículo 31 del Código de Trabajo nos da una capacidad relativa para poder desarrollar el trabajo. Esta es la excepción a la capacidad que tenemos, ¿oyeron? Pero es en materia de trabajo. Bueno, vamos a irnos más adelante rápidamente. La representante de las partes, ¿quiénes pueden ser? También las reglas de competencia, artículo 314, ¿verdad? Y aquí empezamos desde el artículo 309, ¿se recuerdan, verdad? Las reglas de competencia por territorio, por materia, por grado, por cuantía. Entonces, en su momento, pues los jueces de trabajo tienen esa jurisdicción privativa para conocer asuntos relacionados a conflictos de trabajo. Únicamente puede conocerlos. Entonces tenemos el procedimiento de la jurisdicción y la competencia. Miren, está desde el artículo 307, 314. Lea su documento, es importante que lo lean. No dejen de leer este documento porque sobre de este, pues, también se redactan las preguntas del examen. El artículo 314, en su momento lo estudiamos bien. ¿Cuáles eran esas percepciones que debemos de tener al momento de plantear nuestra demanda? Pero siempre importante lo que decía en el artículo 314. Miren, esto lo subrayamos, ¿se recuerda? ¿Qué dice ahí? Prevalece el derecho que notoriamente favorezca al trabajador, ¿sí? Salvo en la disposición en donde haya un convenio ya establecido dentro de un contrato o pacto colectivo de trabajo. Pero si no hubiera esta excepción, podemos trabajar lo que notoriamente le favorezca al trabajador. Y cuando no están reguladas, entonces aquí nos dan estas clasificaciones para que podamos trabajar la competencia. En la demanda ya sabemos que puede ser oral, la demanda puede ser oral o escrita. Aquí está el fundamento legal, 332, que es una demanda. Aquí está la definición. Recuérdese que le dije que estudiara esta definición y que usted desarrollara otra definición para que también tenga una definición propia
sobre lo que es una demanda, cómo usted concibe ese concepto. Los requisitos esenciales para una demanda los tenemos en el artículo 332. Aquí también se lo dice en el esquema. La demanda, artículo 332, cuando esta demanda es interpuesta en el juzgado y no llena requisitos legales, ¿se desecha la demanda? Va a ser la pregunta. ¿Usted qué va a contestar? ¿Qué me contesta? No, se va previo. Ajá. El juez le señala previo. Si no subsana, no se le da trámite y se va a previos. Exactamente, así sería su respuesta y luego me coloca el fundamento legal de lo que está manifestando, ¿sí? Entonces, seguidamente, pues aquí tenemos los requisitos legales, el artículo 332, todos los puntos que tenemos que llenar. Recuérdese que ahí tiene usted un escrito también, cómo de trabajar un escrito. Tiene el documento también con fundamentos legales para que usted pueda estudiar. Tenemos medidas cautelares, en su momento pues solo las mencionamos, que esas medidas cautelares pues son resultas para poder sujetar a un proceso y asegurar las resultas del proceso. Vimos también qué pasa, en su momento pues se dicta la primera resolución, voy a regresar al esquema antes de pasar a la rebeldía. En la primera resolución, una vez ya subsanamos el previo, el juez le dio trámite a nuestra demanda, todo está bonito, todo está muy bien, entonces el juez le da trámite a la demanda. El juez tiene la obligación de dictar esta resolución de trámite, en donde el juez va a señalar día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral. ¿Para qué? Para que también presenten todos sus medios de prueba. Recuérdese que el trabajador, al momento de redactar esa demanda, ahí él, de forma muy clara y concisa, le contó al juez todo lo que pasó en esa relación laboral. Pero el juez necesita pruebas. Aquí no me había dado cuenta, miren como ya no miro. Había anotado mal este dato, son pruebas, ¿oyeron? Entonces, las pruebas para la parte demandada. Bajo apercibimiento, dice el artículo 335, que deben de presentar sus medios de prueba. ¿Por qué? Porque en esa única audiencia que hay, miren, se van a desarrollar desde el punto 3 hasta el punto 6. Hasta aquí va a parar el juez la audiencia. Desde el punto 3 que empiece con la comparecencia, todo lo que se va a desarrollar en audiencia es todo lo que usted ve aquí, hasta la recepción de los medios de prueba. Entonces, el artículo 335 nos dice la resolución de trámite de la demanda y cuáles son los datos importantes que se consignan en esa resolución de trámite. También en ese artículo 335 advierte el juez que si no comparecen las partes, se declara en rebeldía. Se declara en rebeldía. Y aquí están todos los efectos de la rebeldía. Miren, en el cuadro y en el código 335 nos dice la rebeldía, pero aquí nos dice con claridad qué es la rebeldía. Según Cabanelas, dice que es una situación procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial o ante la negativa de cumplir sus mandamientos o intimaciones, ¿sí? Pero recuérdense que la rebeldía puede darse en los dos, tanto para el actor como para el demandado. Cualquiera de los dos, pero el que aquí
sale perdiendo, se podría decir, si el actor o el demandante planteó una buena demanda y no pudo llegar a la audiencia, pero aquí dejó ya la información. El juez sobre esto va a conocer la demanda y va a dictar su resolución, sentencia. Pero si la parte demandada, recuérdese que la parte demandada tiene que contestar o contravenir todo lo que diga la demanda. La famosa inversión de la carga de la prueba. Si la parte demandada no comparece, entonces a él le tocaría acreditarse todo lo que el trabajador manifiesta en su demanda. Entonces, los efectos de la rebeldía aquí están. ¿Qué pasa si no comparecen las partes al proceso? ¿Quién es el más perjudicado en el desarrollo de la audiencia? Entonces, como le digo, este material está sumamente claro, detallado, le informa de todo. Lo único que tiene que hacer usted es leerlo, estudiarlo, que yo sé que a la fecha ya está bien leído. Aquí está la justificación ante la incomparecencia. Recordemos que si en su momento existiera la posibilidad de que las partes no lleguen a la audiencia señalada, aquí digo las partes porque la ley establece que pueden incomparecer con excusa legal, ¿verdad? Pero ¿qué dice el artículo 336? Solamente pueden excusarse una sola vez y por enfermedad. No porque la llanta le pinchó, no porque llegó tarde, no porque el bus no se apuraba, o porque lo dejó la camioneta, o porque tuvo un accidente usted. No. Por enfermedad. Es lo único que establece en el artículo 336. Y tiene que darle aviso, tiene que presentar excusa. Miren, con excusa legal, artículo 336 dice. El juez podrá presentar su excusa a usted 1 hora antes de la audiencia o bien 24 horas después de haberse celebrado la audiencia. Si llegada la hora de la audiencia no hay excusa, no se sabe nada, qué pasó con la parte demandada o qué pasó con la parte actora, por qué no se presentó, el juez bajo reserva da continuidad a la audiencia. ¿Oyeron? El juez celebra toda la audiencia, pero si en el transcurso del día siguiente, dentro de las 24 horas siguientes, aparece la excusa médica, entonces el juez deja sin efecto lo que haya hecho constar ese día en audiencia y nuevamente vuelve a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio. Igualmente con sus medios de prueba. Artículo 336, ¿verdad? Luego, nos quedamos en la contestación de la demanda, ya no entramos a verla, porque antes de conocer la contestación de la demanda, entramos a conocer qué son excepciones. Entonces, ahí estaríamos las excepciones dilatorias, que fue lo que estuvimos analizando y agotando el tema el día de hoy. Entonces, este sería todo el contenido para su evaluación. Nuevamente, le recuerdo que tiene que presentar, vamos a ver, espero que el internet me funcione, que tiene que presentar, si no, no me deja abrir la cámara, perdonen, oye. Ahí está, al fin. Recuérdense que todo el contenido que hemos visto, los códigos, el material que les he subido, que hemos ido analizando,
todos los temas que hemos agotado son los que estarían entrando en el examen. Por favor, yo les voy a plantear un caso y derivado de ese caso, pues voy a ir haciendo preguntas y usted pues las va respondiendo, ¿verdad? Luego, también tenemos que va a presentar sus 3 entrevistas, ¿sí? Ahí me preguntaban si estas entrevistas, todo tiene que ir a mano. Más que todo, miren, el formato lo pueden utilizar, pero lo que sí tiene que ir redactado a mano es la información que usted haya captado de su cliente, ¿sí? Y tenga cuidado porque muchos en los formularios me ponen sí, no, no, sí, no. Quiero información, quiero que usted me capte la información y de eso se trata el ejercicio. ¿Qué le contó su cliente? Y así como se lo contó, anótelo para que tenga sustento que usted realizó la entrevista. Son 2, le está redactando a mano, dice. Yo ya estoy redactando a mano, excelente. Ya sea, puede ser a mano, ¿oyeron? A mano, igual el memorial de demanda. Solamente la parte del encabezado es lo que vamos a trabajar ahorita. Para el segundo parcial, entonces ya vamos a ver la demanda completa. Para el segundo parcial ya entra la demanda completa y si usted quiere irla adelantando, pues igual puede irla adelantando a modo de que la guía de cómo elaborar su demanda ya la tiene en sus manos. Entonces, exacto. El formulario lo pueden presentar, el formulario, miren, hay una confusión. El formulario está en Word. El llenar los espacios y la información, lo básico del formulario, pues lo pueden tener ahí a computadora, pero la información que usted capte de su cliente, de la entrevista que haga, esa tiene que ir a mano. Usted elige de las 2 entrevistas que tiene, usted elige una y sobre esos datos va a elaborar la demanda, ¿sí? Sobre esos datos va a elaborar la demanda. Yo voy a comparar la entrevista y el encabezado de su demanda. Y de una vez lo aviso, para el segundo parcial me tiene que entregar la demanda completa. Más adelante vamos a ir explicando la otra parte del escrito, pero tenga en cuenta que su demanda tiene que redactarla completa para el segundo parcial. Para ahorita solamente es el encabezado. Dime, Nine. Hola, licenciada, buenas noches. Perdónenla, es que solo para que me quede claro, el formulario sí puede ir impreso. El único detalle es de que, digamos, yo pongo con lapicero yo, Juan Pérez, de 36 años. O sea que solo es la parte que tiene el espacio, digámoslo así, tiene que ir a mano. ¿Así es? Así es. Es la información que usted está captando de su cliente. Toda la información que capte usted de su cliente, todo eso va a mano. Ahora, si usted no tiene computadora y se le complica, pues entonces redáctelo a mano todo, con letra clara, legible, por favor. Perfecto, licenciada, gracias. Dime, Gustavo. Licenciada, perdone, solo una pequeña duda, es que se me estaba cortando un poquito la señal. Con respecto a lo de la introducción de la demanda, ¿tendríamos que realizarla con base a una de las entrevistas que realizamos o tiene que ser de las 2 de los trabajadores que entrevistamos? Usted elige una entrevista. Ok, solamente eso sería, gracias. Roxana. Licenciada, solo tengo la duda de las entrevistas. ¿No importa que los trabajadores hayan renunciado o tiene que ser precisamente que los hayan despedido? Para poder elaborar una demanda, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el trabajador pues tenga que exigir sus prestaciones, ¿verdad?
Por lo tanto, mejor que la entrevista pues tenga que estar despedido, en mi criterio. Es que puede pasar las dos cosas. Puede ser que el trabajador ahí renuncie, pero no le pagaron sus prestaciones. Pero para ese caso, entonces hay que sacar todas esas cuentitas ahí de bonificación, aguinaldo, indemnización, etcétera, ¿verdad? Eso es la entrevista. Exacto. Gracias, licenciada. Bueno, dice, el órgano jurisdiccional, la comparecencia del actor y el demandado. No entiendo, vamos a ver. Es todo el encabezado, ajá, el encabezado de la demanda. Exacto, el encabezado de la demanda es lo que usted tiene. Aquí no vamos a entrar a la relación de hechos, no, solo es el encabezado de la demanda, en el memorial de demanda. En la entrevista, pues la información que su cliente le haya contado de lo que pasó, si le pagaron aguinaldo, si no le pagaron, cuánto ganaba mensualmente. Dime, Lisette. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ya le había hecho la pregunta en mensaje, pero creo que no la vio. Mi pregunta era, por ejemplo, yo conseguí una entrevista con una persona que fue despedida, pero no me quiere dar su número de DPI. Entonces yo le preguntaba si es necesario consignarlo o que, por ejemplo, podamos consignar el número 1000, 10,000, 0101. Ay, Dios santo. Ustedes como que no han ido a la clase, ¿verdad? Jesús. No repito lo mismo. Dios mío, a mí me va a dar algo. De veras, ustedes no han ido a clases ni han escuchado las clases, creo yo. Jóvenes, repito, esa información es muy sensible. Obviamente, les dije que ustedes quedaban en la libertad de sustituir esa información porque es muy sensible. Las personas posiblemente les hablen de su caso y les cuenten qué pasó cuando terminó su relación laboral, cuando fueron despedidos. Invéntenselo. Cambien datos, cambien números, cambien información, cambien nombres, cambien apellidos. ¿Sí? Lo he dicho. Igual para la entrevista del patrono mire, entrevistar a alguien es complicado y es delicado porque la gente le da miedo hablar, tiene miedo. Entonces, por eso les dije, busquen ustedes personas con las que puedan tener esa confianza y puedan abrirse y puedan contarles la información. Sí, no es necesario, yo pues no voy a hacer absolutamente nada con la información básica que ustedes presenten ahí, pero para que estén más tranquilos ustedes y las personas que están entrevistando, invéntense los nombres, invéntense el número de DPI. ¿Es importante que sí me coloque esos datos? Sí, porque es parte de la información que tiene que llevar la entrevista. ¿Estamos? Gracias, licenciada. Bueno, Lisbeth, gracias por preguntar. ¿Qué cuadrito dijo que voy a dejar entrar? Elizabeth, dime por favor, tú tienes levantada la manita. Sí, buenas noches, licenciada. Solo para tema tal vez de compartir y para que a los compañeros que todavía tengan la duda de lo que están preguntando como varias veces, de lo que usted nos ha dicho, básicamente en una de las entrevistas yo le hice a mi patrono. Entonces, obviamente, o sea, él solo me contó a grosso modo de algún caso que se dio, digamos, en este caso, de un robo que se dio dentro de la empresa. Entonces, él básicamente solo me contó a grosso modo cómo se dieron las cosas y en base a ese relato que yo obtuve de él, pues es de donde yo voy a obtener los datos. Obviamente no, como usted dijo, ¿verdad? O sea, no puedo poner el número de DPI en este caso de mi jefe, el nombre de la empresa como tal, pero sí, básicamente sí se dio una situación en la cual
pues el patrono estuvo demandando a un trabajador, obviamente lo despidió y pues ahí básicamente yo ya tuve el relato, la experiencia de alguien que compartió esa situación que se dio ante, pues en este caso, ante el ministerio, ¿verdad? Que obviamente el fin de la empresa era recuperar ese dinero llegando a una conciliación con el empleado que se despidió. En efecto, miren pues, la información que ustedes estén, el ejercicio y el aprendizaje va para que usted escuche a la gente relatarle el problema, relatarle cómo vivió esa terminación de contrato y que usted se dé cuenta si el empleador pudo pagarle o no lo pagó o le pagó en un porcentaje lo que le debía para que usted vaya mecanizando y vaya despertando su mente, tratando de entender legalmente lo que el cliente le está diciendo. Segundo, cómo usted tiene que procesar toda esa información para poderlo plasmar en una demanda. Y tercero, cómo usted necesita ordenar esa información para que legalmente pueda dársele trámite, ¿sí? Esa es la razón del ejercicio. Necesitamos datos. Por eso les dije, entrevisten y de una vez advertí. Las personas se sienten vulneradas en su momento porque la información pues es sensible, un nombre, la edad, el número de DPI, imagínense todas las situaciones de fraudes que han habido, clonan tarjetas y no digamos DPI, ¿verdad? No, y si les piden documentos y de una vez aclaren en el formulario, es para efectos de académicos, ¿sí? Para aprendizaje académico o práctica académica. Y por eso les decía que las personas con las que ustedes trataran de platicar fueran personas de confianza. Si no encontraban, que hicieran el ejercicio en la clase. Hay más de 140 estudiantes ahí en la clase y creo que más de alguno puede apoyarles en ese ejercicio. Vamos a ver, Roxana, dime. Ay, perdón, Lick. Yo me refería al esquema académico del proceso ordinario laboral, que si ese cuadrito lo podemos entrar. No, yo ya dije lo que pueden entrar y en clase también lo he dicho. Gracias. Únicamente sus leyes. Únicamente. Si las leyes encuentro algún esquema, algún chivito por ahí, coloquialmente, como lo entendemos, pues le anulo el examen. Porque les estoy dando facilidades para que puedan con tiempo ganar su examen. Solamente sus leyes nada más. Y miren, traten de apuntarle los 30 puntos a este examen porque el segundo parcial vienen más complicado. Viene todo el proceso ordinario laboral y esto incluye recursos. ¿Sí? Porque en el examen final tenemos que ver la ejecución de estas sentencias. Bueno, ¿algo más? Solamente feliz noche, Lick. Están asustados, ¿verdad, pobrecitos? Yo sé, están asustados, pero Una no tengan ayudadita, pena. Lick. No se asusten. Traten de leer mire, yo ya les di esquemas, ya les di documentos, lo repito en clase y repito los mismos conceptos y contenidos. Entonces, traten ustedes también en ese sentido de ir estudiando poco a poco, ¿oyeron? ¿Sí? Bueno, entonces, que tengan una bonita noche. Si no hay más preguntas, yo creo que ya las respondí. Por si no he respondido alguna, pues levánteme la mano y con mucho gusto yo respondo acá ahorita todavía. Dime, Scarlett. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Solamente con 2 consultas. Lo del tema de las
entrevistas sería lo que tendría valor de 10 puntos, comentaba, ¿verdad? Entrevistas y el memorial. Ujú. Y con las leyes sería Constitución, el Código de Trabajo y el Procesal Civil y Mercantil, ¿correcto? Las leyes que hemos visto en clase. Ok, muchas Usted gracias. decide con qué leyes quiere entrar a su examen. ¿Algo más? Feliz Dime, noche, Rocael. Linda. Sí, Buenas noches, licenciada, César. como usted está diciendo que con la ley que uno quiera elegir, o sea, que de esas 3 solo una puede entrar uno o las 3 leyes. Usted elige la cantidad de leyes que quiere entrar. Gracias, Lic. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn. Gracias, licenciada. Con el tema del encabezado de la demanda, nos dijo que se hace a mano, en tamaño oficio, hojas tamaño oficio, de ambos lados, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno. Buenas noches, jóvenes, que descansen. Feliz noche, licenciada. Gracias. Gracias. Gracias, Linda. Feliz noche. Buenas noches, adiós.